Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía y en esta oportunidad damos continuidad al tema de la semana anterior relacionado con el encadenamiento productivo, pero en esta vez vamos a conversar acerca de la cadena de valor. Dos términos conocidos y que tienen una relación intrínseca. Usted mantenga la sintonía, vamos a un momento de conceptualización y enseguida regreso. La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que determina la ventaja competitiva de una empresa con el objetivo de mejorar su rentabilidad. De acuerdo con la literatura especializada, han de tenerse en cuenta 5 actividades primarias para analizar la cadena de valor: logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas y servicio. Bien, como le decía, vamos a conversar acerca de la cadena de valor y me acompaña en esta ocasión el máster en ciencia Alexander Brito Brito, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más, alguien de casa, ¿verdad? Y entonces Alexander, bueno, decía al principio que el tema de la semana anterior, o sea, este encadenamiento productivo, guarda una relación bien estrecha con la cadena de valor. Sí, en el programa anterior, buenas tardes a todos y es un placer estar por acá nuevamente. En el programa anterior estuvimos conversando sobre cómo se gestionan los encadenamientos productivos y habíamos comentado que en el mundo se gestionan los encadenamientos productivos de dos maneras fundamentales. Uno, a través de los polos de desarrollo y dos, a través de la gestión de las cadenas de suministro. Bueno, la cadena de valor viene a ser el escalón superior de desarrollo de las cadenas de suministro. Por tanto, hay que empezar a gestionar los encadenamientos por las cadenas de suministro para, una vez perfeccionados, llegar a la cadena de valor. Hay elementos que en mis apuntes tengo por aquí y están relacionados con pérdidas económicas, con subsidios, con empresas irrentables, con déficit fiscal, que evidencian que no somos capaces de producir con eficiencia. Esto de alguna manera guarda relación con que la cadena de valor esté bien estructurada a partir de esos elementos imprescindibles como el marketing, la propia eficiencia, el conocer el mercado, la relación que debe tenerse con otras empresas prestadoras de servicios o productoras de bienes. ¿Puede ir por ahí, Alexander? Claro, ¿qué pasa? Usted tiene que empezar a gestionar sus cadenas de suministro. Primero que todo, identificar cuáles son todas aquellas cadenas de suministro que de una manera u otra aportan a su economía. Y en estas cadenas de suministro van a estar integradas por todos los actores que de una manera u otra se integran y se complementan para lograr productos y servicios para que en el capitalismo y en el mundo fuera, pues normalmente estos encadenamientos van en función de un lucro, de una gestión de capital. En el caso de nuestro, pues tienen que ir a dónde? A un bienestar social, a cómo crear un bienestar social, a cómo crear un producto o servicio que va en función de las necesidades de la sociedad. Y la intención de nuestra economía es perfeccionar esos elementos que de una manera u otra están lacerando constantemente la gestión empresarial nuestra. Ahora, ¿qué pasa? Que en la gestión de los encadenamientos de las cadenas de suministro y de la cadena de valor, pues hay un enfoque que cambia. Tiene que haber una integración entre los actores, tiene que haber una sincronización entre los actores y tiene que haber una coordinación que constantemente nuestra economía nos está dando señales de que hay una falta de coordinación entre los actores. Que los actores no son solamente los productores, no son solamente los vendedores, que los actores están formados por todas aquellas entidades y procesos que de una manera u otra intervienen desde que se gestionan las materias primas hasta que se entrega el producto o servicio a la población. Por tanto, ahí podemos estar hablando desde las oficinas de ordenamiento territorial, desde los bancos,
desde las oficinas de los organismos globales, desde los gobiernos. Es decir, hasta los gobiernos están involucrados en estas cadenas de valor, y por falta de una decisión, por falta de una factura, por falta de la gestión de un financiamiento, pues puede poner en riesgo esa coordinación y falla determinadas cosas. Hemos tenido elementos y ejemplos, tenemos miles de ejemplos que constantemente nos están dando una especie de fenómeno que se llama, en Cuba se llama el fenómeno del plátano, pero en el mundo son el fenómeno del latigazo, y que está descubierto desde 1915. Y por tanto nosotros, nuestra economía está siendo constantemente dando muestras de que hay elementos de gestión que no garantizan todo el nivel de coordinación en los encadenamientos, y por tanto tenemos materia prima, no tenemos producción. Tenemos producción, no tenemos envase. Tenemos producción y envase, no tenemos transporte. Y entonces hay cuestiones de estas que constantemente nos están lacerando en la gestión de nuestros encadenamientos y por tanto de las cadenas de valor, y esto conlleva que no hay el resultado que uno quiere. Ahora, Alexander, por favor, ¿por qué efecto del plátano? ¿Cómo? Explícame un poco más. A ver, el efecto del plátano está en función de que se dio en los encadenamientos, salió hace varios años, salió en la prensa, salió de producciones de plátanos echados a perder, producciones de que eso sucedió ya no solo del plátano, la más reciente fue el tema de la sal. Y así sucesivamente hay un conjunto de productos que por determinadas cuestiones que muestran falta de coordinación en determinados eslabones de la cadena, y entonces eso afecta a que el producto o servicio esté en el momento que tenga que estar, en el lugar donde tenga que estar y en la cantidad que tenga que estar. El ejemplo que pones y este nombrado efecto que pudiera ser entonces en cualquier producto, no precisamente en el plátano, porque como decías, nos ocurre con muchísima frecuencia. Esto quiere decir, Alexander, entonces, de que no se conocen estas interioridades de la economía para realmente gestionar entonces la producción de bienes y servicios para que sea constante, para que sea eficiente, para que llegue a su destino final. ¿Hay un desconocimiento o es que no nos acabamos de poner de acuerdo por otras razones? A ver, yo no creo que haya un desconocimiento. Yo más bien considero que todavía hay competencias que no se han creado, amén también de que nuestra economía está expuesta a un grupo de, barreras, a un grupo de amenazas que desde el exterior constantemente está siendo asediada. Y por tanto eso pone limitaciones determinadas capacidades que tenemos y otras que no tenemos. Pero nosotros estamos acostumbrados fundamentalmente a gestionar nuestra economía desde el punto de vista individual. Y ya con este enfoque de cadena de suministro y después de cadena de valor, pues ya el enfoque no es desde el punto de vista individual. Tiene que haber una gestión integral de la cadena, desde proveedores hasta clientes. Y entonces tiene que aparecer, y que debe estar al aparecer en algún momento por alguna resolución, una entidad coordinadora de los encadenamientos productivos, de esas cadenas de suministro. Una entidad que se dedique a coordinar la demanda y los flujos dentro de estas cadenas para que no sucedan estas cosas. Por ese camino andamos. Creo que conversamos hace un tiempo acerca de este particular, pero te propongo hacer una pausa, usted mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta. La propuesta de valor es una práctica de marketing cuyo objetivo es transmitir al cliente una idea clara, concisa y transparente de cómo determinado negocio puede ser relevante para él. Así, el desarrollo de ese argumento es una de las principales etapas del planeamiento. Bueno, conversaba con mi invitado. Siempre hay que conversar un tanto en lo que usted ve en nuestras promociones, porque estos son temas que precisan de un conocimiento y un encadenamiento para poder lograr la comprensión tanto de usted que nos escucha como de nosotros por acá, que tampoco somos economistas, pero bueno, nos han obligado nuestros amigos de la ANET a aprender un tanto sobre este asunto. Y yo decía que habíamos dialogado en otro momento, pero no vamos a adelantarnos a los acontecimientos, ¿verdad? Vamos a dejar que esto
se cree, pero yo quiero insistir, Alexander, en el conocimiento de temas, de términos. Ya le decía, aquí entre los apuntes que tengo se habla de muchas cuestiones que uno no los escucha con frecuencia. Sin embargo, hay un término que en otros tiempos se manejó mucho, y es la rentabilidad de las organizaciones. Es necesaria la rentabilidad sin que esto signifique incrementar precios para obtener ganancias. Es preciso ser rentable para lograr que esta cadena de valor funcione de alguna manera. Sí, hablamos de rentabilidad, hablamos de sostenibilidad, de competencias. De competencias. Es que este encadenamiento y estas cadenas de suministro, los principales elementos que tienes como guía es la eficiencia y la competitividad. Si tú no eres competitivo en el mundo, pereces, dejas de existir, y una entidad ocupa tu lugar, más competitivo. Eso en el mundo entero funciona así en la economía. Y por tanto, en los encadenamientos se busca la cooperación y la coordinación y la participación también de aquellos actores que tienen un nivel de competencia. Si tú no eres competitivo, tienes que salirte de la cadena y entrar otro actor a jugar. Y eso sucede en el mundo entero de manera lógica, de manera sin tabúes. Nosotros nos hemos acostumbrado a que durante mucho tiempo los encadenamientos suceden con los mismos actores, a pesar de que no dan buen servicio, a pesar de que no tienen buenos resultados, a pesar de que siguen teniendo, y nos seguimos encadenando de la misma manera. Es decir, en el mundo entero no sucede así. Y tratamos de salvar determinadas actividades por aquello de su impacto social, cuando no hay nada más insalvable que una actividad irrentable totalmente, que no tenga competitividad, que no haya competencia también. Evidente, sí. Son elementos que de una manera u otra te eximen te sacan automáticamente del enlace, del encadenamiento, valga la redundancia, pero que de una manera u otra son los que van a marcar la dirección de la economía. Sobre todo en este enfoque de encadenamiento y de cadena de suministro, y ya más aún en la cadena de valor, donde hay elementos de integración, de coordinación, que vuelvo a repetir, y de cooperación. Nosotros no hemos estado muy acostumbrados a cooperar entre empresas, a transmitir información, a que la información fluya entre proveedores y clientes. Sí, eso no estamos muy acostumbrados a eso. Hay empresas que no le enseñan el plan a nadie, a pesar de que están encadenados, y por tanto esa coordinación tiene que venir desde el plan, desde la elaboración del plan. Y es desde el plan donde yo voy o debo, porque todavía eso no sucede así como tal, debo integrar a todos aquellos actores que de una manera u otra van a estar organizados en mis encadenamientos productivos, en mis cadenas de suministro. ¿Y por qué digo en mis? Porque son los territorios. Y es un momento propicio para que los territorios marquen la pauta en la gestión de sus cadenas de suministro. ¿Cuáles son las cadenas de suministro que están en mi territorio? Tengo que identificarlas, tengo que buscar mejorarlas, tengo que buscar potenciarlas, tengo que crearles mayor competencia, crearles mayor capacidad de respuesta. ¿Cómo? Bueno, integrando a veces en determinados momentos actores estatales y actores no estatales. Pero creo que es un momento muy propicio para que esto suceda y que de una manera u otra los territorios pues logren una mayor autonomía, que es lo que se quiere, una mayor gestión económica en los territorios a partir de las potencialidades que tienen. Es decir, la gestión, esta manera de gestionar los encadenamientos productivos permite que los territorios tengan una mayor posibilidad de desarrollo autónomo. Ahora, a mí me parece, yo siempre insisto en esto, y me parece que todavía tenemos muchos prejuicios con determinados temas y con determinados términos. Y estoy hablando de mercado, estoy hablando de marketing, que precisamente el marketing funciona en esta cadena de valor. Se diría que es imprescindible, porque yo tengo que decir qué hago para buscarme quizás ese socio, y sobre todo ahora en este tiempo en que convergen en nuestra economía dos tipos de propiedad. Puede ser, ¿verdad? Claro, y ahí es importante, y vuelvo a recalcar el tema de la información.
Si en los encadenamientos productivos, en las cadenas de suministro de cualquier lugar del mundo, fluye la información. Nosotros no estamos acostumbrados de que una empresa use la información de otra, ni incluso imagínate ahora sector estatal y sector no estatal. Pues el sector no estatal tiene que saber que su información tiene que ser de dominio de los más actores en la cadena, para poder potenciar la capacidad de respuesta, la competencia y la verdadera generación de valor. Es decir, esos son elementos que de una manera u otra nosotros no estamos muy acostumbrados a usar. Y en el mundo se han diseñado los famosos sistemas ERP, que son sistemas automatizados que se utilizan en toda la cadena de suministro. Y esas son informaciones que ya hay empresas en Cuba que usan ERP. Y te pongo el ejemplo de Texas, una empresa insignia en Cuba con el tema de los ERP, y que incluso ya hay ERP cubanos, diseñados por cubanos, por la UCI, para que sepamos más, pero que a nuestra economía no han sido posible introducir a su plenitud. Y eso nos da desventaja, nos pone en desventaja a la hora de querer competir con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas, nuestros encadenamientos internos no están preparados para asumir y encadenarse con otros en el exterior. ¿Por qué? Porque no tienen esas capacidades. Nosotros tenemos que buscar esas capacidades dentro de nosotros y empezar a gestar y a gestionar nuestras empresas con este enfoque para que podamos lograr los resultados que queremos y que nuestros encadenamientos, quizás no todos, pero que nuestras cadenas de valor, al menos de los productos exportables, tengan capacidades y competencias que puedan ser asimilados y que puedan ser enlazados a cadenas de suministro del exterior. Ahora, Alexander, esta resolución 56 de la que has hablado en los últimos tiempos, incluso fuera de cámara, tiene algo que ver con lograr realmente que nuestras empresas guarden una interrelación, que nuestras empresas vayan a la eficiencia sin dejar a un lado, bueno, sus propósitos iniciales, pero suspender algo que me gustó que dijeras, y es que cuando no tenemos producción nos falta el envase, cuando no llegamos al mercado porque no tenemos transporte. O sea, yo diría que es como una especie de maldición en esto, ¿no? Pero esta resolución 56 quizá de alguna manera viene a salvar un grupo de baches, de desconocimiento. Yo insisto en el desconocimiento. Pudiera ser que la resolución 56, una vez de dominio por parte de los empresarios, y digo empresarios, otra palabra que a veces le tememos un poco, ¿no? Pudiera dar resultados. Bueno, la resolución son 2 hojas, por tanto, en esas 2 hojas no dice nada de conocimiento. Más bien viene a incitar, a marcar pautas, a definir límites que propicien a que tú tengas y te obliguen a que tú tengas que empezar a conocer, empezar a prepararte, empezar a buscar tus competencias, a crear tus competencias para poder insertarte en las cadenas de suministro y luego en las cadenas de valor. Esta resolución marca fundamentalmente en qué se puede hacer y qué no se puede hacer entre los actores de la cadena que están involucrados en el comercio mayorista y los que están involucrados en el comercio minorista. Y por tanto viene, digamos, a trazar el primer paso para empezar a organizar y a complementar y a integrar el sector no estatal y el sector estatal, tanto en el comercio mayorista como en el comercio minorista. Y son elementos que de una manera u otra vienen a organizar, a intentar organizar un comercio que de una manera u otra se ha desorganizado a partir de que había que buscar una solución, había que hacer una apertura, había que buscar capacidades de respuesta dentro y fuera del país, había que buscar financiamiento, había que buscar potenciales de capital de trabajo, y que de cierta manera el sector estatal no está preparado, pero además estaba bloqueado, y por tanto se hubo que, digamos, coger un respiro y dejar que de una manera u otra ciertos actores se tomaran determinadas atribuciones. Bueno, eso hay que irlo ordenando, y la resolución 56 viene a ordenar esos elementos que de una manera u otra va a llevar un tiempo, evidentemente, más de 120 días, supongo yo, que se cumple recién, ahora en principio de abril, pero que sí es importante que la consideramos como que es la que viene a marcar el paso inicial para empezar a organizarlo. Ahora, Alexander, aquí en mi mente tengo un término
y yo diría después de esta medida desesperada, pero vamos a decir de esta urgencia que tuvo nuestra economía de abrir esta propiedad privada y que pudieran adueñarse, porque lo han hecho, de mucho mercado en nuestro país. Pero hay un temor en todo esto, y es que el Estado asuma el control de esta actividad mayorista para, bueno, definir entonces la actividad minorista, cómo se va a hacer. Esos temores son inciertos, esos temores son infundados. Hay pruebas en el exterior de nuestro país, o sea, otras experiencias en otras economías de que funciona, de que realmente esto funciona. A ver, vuelvo y te repito, en el exterior, es decir, los encadenamientos y las cadenas de suministro en el mundo se transforman, evolucionan sin que los gestione nada directamente, es decir, van evolucionando por naturaleza en el ecosistema donde están. Y por tanto, nosotros tenemos determinada costumbre que con nuestra economía tratamos a veces de forzar cosas, ¿no? Eso, la intención de esta resolución fundamentalmente es marcar una posibilidad real de aprovechar nuestras capacidades para disminuir, sobre todo un tema que algo que está lacerando hoy en la población, que se llama precio. Y entonces la intención fundamental de nosotros es buscar, y otro elemento importante es el tema equidad social y el tema salud social también. Hay elementos que de una manera u otra marcan, no sé si me dará tiempo a explicarlo todo, pero la idea de esta resolución es que se mantengan las importaciones por estos actores económicos, por estos nuevos actores económicos que para mí están muy bien, pero que lo que tú decías, se han tomado muchas atribuciones y se debe acortar para buscar aprovechar las potencialidades de la empresa estatal, que tiene medios de transporte, que tiene capacidades, que está organizado a nivel de país, que tiene sus vicios, sí, que tiene, como todos, que tiene sus determinadas debilidades, que tiene su infraestructura desgastada también, pero que necesita y se puede incorporar a la comercialización mayorista, y que puede estar asumiendo y tiene responsabilidad y tiene cultura del comercio mayorista, no así en el sector no estatal. El sector no estatal nunca había existido, viene a existir y viene a tomarse atribuciones de comercialización mayorista. No es lo mismo comercializar mayorista que minorista. Y ahí te vas a ver un garaje lleno de alimentos, un garaje que por donde pasan y con alimentos almacenados de cualquier manera, sin cumplir ninguna norma de inocuidad, y que esos van directo a la población. Entonces, te da muestra a ti y puedes ver una motorina llena de alimentos, llena de cajas de cerveza transportando de un lugar a otro. Eso no es comercio mayorista. Entonces, el comercio mayorista lleva sus requisitos, lleva sus elementos. A lo mejor podemos hacer un programa de comercio mayorista, pero hay elementos en los cuales hay que educarse, hay que crear competencias para poder lograr los resultados que queremos, que es la alta competitividad y la alta eficiencia en nuestras cadenas de suministro, y para lograr eso hay que organizar y ordenar el encadenamiento. Vamos a hacer una pausa, me quedan muy pocos minutos de programa, pero hagamos una promoción de nuestro programa y enseguida estamos de vuelta. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Hay elementos, sí, estamos de vuelta, evidentemente, y hay elementos, Alexander, que no podemos dejar de tener en cuenta una vez que tenemos dos tipos de propiedad, dos comportamientos en que yo diría que hace falta complementarse, porque hablabas de las experiencias que tiene la empresa estatal socialista, de nuestros empresarios estatales, a partir de que ha sido la forma que siempre hemos usado de producir, y la no experiencia de la propiedad privada, que de alguna manera busca vender y vender y vender a toda costa para obtener dinero, para poder volver a vender y vender y vender. Esto no es una cadena de valor, ¿verdad? Por supuesto que no. Es decir, estamos hablando de la reventa de un producto, de lo que es de un producto que no se le genera ningún valor
y por tanto esto no es cadena de valor. Esto lo que hace es alargar la cadena, incrementar actores intermediarios, y cada actor le va a incrementar un 30% y por tanto son los precios elevados que hoy tenemos en nuestro mercado. Ahí incluso hay alguna relación incluso, con el valor agregado, ¿verdad? Buscar la forma de encadenarnos los dos tipos de propiedad y lograr realmente una cadena de producción, una cadena de prestación de servicios en que los precios, sí, tienen que ser competitivos, ¿no? Pero que no perjudiquen el bolsillo de las personas que vivimos de un salario. Ahí está el concepto fundamental de cadena de valor, casi que para concluir. Es que los actores involucrados en esas cadenas de suministro tienen que generar valor. Si no genera valor, tienen que salir de los encadenamientos. Y por tanto, ese es un elemento que trae la 56, que los actores involucrados tienen que generar valor para que entonces poder bajar los costos de los productos y los precios a los que salgan al mercado sean menores. Muy rápidamente, marketing en todo este asunto. ¿Cómo funciona el marketing entonces en todo este asunto? Otro término al que no estamos muy acostumbrados. El marketing funciona fundamentalmente con el tema de la distribución. Sobre todo en el tema de la distribución, sobre todo el tema de la información de los productos. Y hay un elemento importante dentro del marketing y dentro de la distribución, que es uno de las P del marketing, es el tema de la economía de escala. Es decir, tampoco es un término, es un científico que marca fundamentalmente la disminución de los costos de los productos a partir de trabajar con grandes volúmenes. Eso el sector no estatal no está acostumbrado y no lo tiene dentro de su elemento. Mientras tú mayor volumen puedas manejar, por tanto los costos unitarios son menores. Y si los costos unitarios son menores, pues los costos de venta de cada producto también son menores. Y esa capacidad la tiene el sector estatal, mientras el sector no estatal no la tiene. Entonces, eso es otro elemento que también viene a incidir y trae consigo la 56. Bueno, Alexander, en otro momento tendremos que retomar este asunto de manera que pudiéramos ser más explícitos, incluso una vez que ya la 56 esté en vigor, pues entonces pudiéramos conversar un tanto más acerca de este particular. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. A usted, bueno, ya sabes, martes a las 4:30 de la tarde, el regreso de siempre para hablar de economía. Buen resto de jornada.